Primeras dos partes, como decir aquí, es primero hablamos de coma, luego hablamos de deterioro caudal, y al final, al final representa la suma de los dos primeros de la parte. Vamos a empezar con la parte de coma, que habíamos visto las primeras diapositivas. Dentro de, estoy seguro que se me olvida, como parte del examen físico que están realizando, hay una parte en la cual realizamos el examen neurológico básico, que va, si no me equivoco, como están haciendo, va desde identificar el estado de conciencia del paciente, tal vez ver las pupilas que buscamos que pueda tener, el rasgo, en algún momento el déficit motor, está bien, la focalización motora, lo que hacemos nosotros, signos meningios y en algún caso tal vez hasta cerebelosos. ¿Cerebelos? Va, bueno, es diferente en relación a lo que es lo que queremos observar, pero lo básico finalmente son esos aspectos. Este examen neurológico se modifica cuando un paciente está en coma y se modifica con la finalidad de identificar el deterioro caudal, que vamos a ver. Pero ahora es bueno aclarar esta parte. El examen neurológico básico es diferente una vez que realizamos el diagnóstico de coma. Pero dentro del examen neurológico básico, a lo que me refiero es a ver el estado de conciencia que tienen nuestros pacientes. Han debido ver diferentes tipos de trastornos del estado de conciencia, desde somnoliento, luego no se puede ver. Y por luego, Embotado, coma, semicoma, luego el somnoliento, ¿perdón? letárgico. Visitable que confuso. Casi todos tienen, sí, vamos a encontrar diferentes trastornos del estado de conciencia, dependiendo de las clasificaciones que puedan ver. Pero para entender primero qué es lo que un paciente está, al decir que un paciente está consciente, la última vez que nos vimos habíamos visto que representa el estar consciente la integridad de dos componentes que estructuralmente se pueden identificar. La conciencia es el resultado de estar consciente, es el resultado de el mantener un contenido en lo que son el contenido de la conciencia, que serían las funciones mentales superiores, y su localización anatómica está en la corteza y la subcorteza de ambos hemisferios. Y por otro lado, tenemos el nivel de conciencia, que es el estar vigil, el estar alerta, y al final es el mantener ese ciclo entre lo que es el sueño y la vigilia, que se puede limitar a partir de lo que es la apertura ocular, ¿no? El abrir los ojos es lo que identifica el estar despierto. Y este nivel de conciencia se encuentra localizada en el tronco encefálico. Tenemos dos componentes de la conciencia que, cuando decimos que un paciente está consciente, representan la integridad de estas dos estructuras anatómicas, tanto la corteza y subcorteza en ambos hemisferios, como también lo que es el tronco encefálico, en lo que hemos visto que es el SAR, el sistema articulador reticular ascendente, que integra varias estructuras en el tronco encefálico, desde el bulbo, la protuberancia, hasta el nivel sistema. Un paciente está consciente porque integra estos dos conceptos. Está despierto, tiene la apertura ocular espontánea, mantiene ese ciclo entre estar despierto y estar dormido, está vigil, y además puede, durante su evaluación, podemos identificar que las funciones mentales superiores están intactas. Puede estar orientado, reconoce objetos, tiempo, lugar, persona, puede realizar juicio, cálculo, etc. Estas dos estructuras anatómicas además se integran en la parte intermedia de ellas, en cuanto al tálamo, que es la estructura anatómica que va a integrar la función de estas dos, que conectan estas dos. Un paciente consciente representa eso, que mantiene un nivel de conciencia conservado y un contenido en su conciencia que está o que se mantiene normal. A partir de estos dos componentes de la conciencia, hemos dicho que
podemos clasificar a las alteraciones del estado de conciencia en relación a las alteraciones parciales, cuando alguna de estas está más comprometida que la otra, y las alteraciones globales cuando los dos componentes de la conciencia se encuentran comprometidos. Ahí habíamos dado algunos ejemplos. Por ejemplo, dentro de las alteraciones parciales podemos tener, por ejemplo, al paciente somnoliento, al paciente obnubilado, somnoliento, o tenemos al paciente confuso, desorientado, como dos alteraciones del estado de conciencia que son parciales. En ambos casos, alguno de estos componentes es el más comprometido. Por ejemplo, en el somnoliento obnubilado es aquel que va a estar comprometido principalmente a un nivel de conciencia, no se mantiene aquí, no está alerta y representa que no tiene apertura ocular espontánea de manera sostenida. Está dormido, pero puede despertar. Y una vez que despierta, puede mantener el contenido de su conciencia, generalmente mantiene el contenido de su conciencia íntegro. Solo está somnoliento o obnubilado. Una vez que despierta, se orienta en tiempo, lugar, espacio. El paciente que está confuso es lo contrario, que vendría a ser que mantiene un nivel de conciencia que está íntegro, está despierto y con apertura espontánea, pero el contenido de su conciencia puede estar alterado, está confundido, no se orienta en el lugar, tiempo, está desorientado. Estas tendrían a ser el ejemplo de las alteraciones parciales del estado de conciencia. Y la alteración global del estado de conciencia está el estupor y está el coma, con la diferencia de que el estupor o sopor sí desencadena, no va a haber apertura ocular, pero sí desencadena respuestas a estímulos intensos, generalmente dolorosos. Y generalmente son respuestas motoras, el paciente estuporoso. En el caso del coma, la diferencia es que el coma es una alteración global del estado de conciencia. Por tanto, no existe, lo más importante, no existe nivel de conciencia, lo que representa que estos pacientes no tienen apertura ocular. Esa es la diferencia entre un paciente comatoso y que un paciente no esté comatoso o que salga del coma, la apertura ocular que puede tener. Entonces, no va a haber nivel de conciencia. Y al no existir nivel de conciencia, tampoco no tiene, al no despertar, tampoco no va a tener contenido en su evaluación. El coma es una alteración global del estado de conciencia, que al final es importante que definamos que son aquellos pacientes que no tienen apertura. ¿Cuándo sale un paciente del coma? Será cuando el paciente recupera la apertura ocular, que no es necesario que sea sostenida, pero si en el momento o en algún momento en su valoración recupera apertura ocular espontánea, aunque sea durante un cierto tiempo en el día, es un paciente que ha salido del coma, y estará en un estado postcomatoso que puede variar. Será un estado vegetativo, un estado de mínima conciencia o algún tipo de discapacidad que puede en diferentes grados. Pero ya cuando existe la apertura ocular, es un paciente que ha salido del coma. Creo que ya para que podamos continuar, tenemos que identificar el coma, y creo que ya todos lo saben. La forma de diagnosticar coma es sencilla, y la forma de diagnosticar coma es mediante el rasgo. El rasgo varía en relación a la evaluación de qué tipo de pacientes. Los pediátricos tienen una evaluación diferente, pero en el adulto evalúa tres variables importantes: la respuesta ocular, la respuesta verbal y la motora, y cada uno de estos nos da una puntuación. La puntuación máxima es 15 puntos y la mínima son 3 puntos, y el coma se diagnostica cuando el rasgo es igual o menor a 8 puntos. Una vez que el paciente está en coma, de 8 puntos hacia 3 puntos, es lo que vamos a ver en la parte de deterioro rostro-frontal. La progresión de un paciente en coma, en algún momento ustedes lo diagnostican con 8 o 7 puntos, que pueda progresar hasta lo más bajo en su escala de Glasgow, que van a ser los 3 puntos. Y en esos 3 puntos nos va a quedar la tercera parte de este tema, que es el que considerar que este paciente está en muerte
cerebral o muerte encefálica. La progresión de un paciente que esté en coma, desde los 8 puntos hasta los 3, es ese deterioro rostrocaudal, arriba hacia abajo. Y al final, lo primero que vamos a ver es que sea ya cuando esté con plazo de 3, es un paciente que cumple uno de los criterios para pensar una muerte encefálica por PRI. Entonces, esto del Glasgow es sencillo, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos? Necesitamos valorar nuestro caso. Una vez que diagnosticamos el paciente que está en coma, que sería Glasgow, pues tenemos que diferenciar a nuestros pacientes de coma en relación a las posibles causas que pueden estar causando el coma. Y dentro de estas vamos a tener las causas estructurales, que son generalmente de compromiso anatómico, las funcionales, o también llamadas metabólicas o funcionales o tóxico-metabólicas, que van a ser en las que la característica es que no existe un daño estructural inicial. Y cuando diferenciamos estos dos tipos de coma, lo hacemos a partir de un estudio que les había dicho en la anterior clase, que es lo que generalmente uno pide cuando un paciente está en coma, que es una tomografía. La tomografía se realiza al inicio con la finalidad de poder identificar una posible causa de un paciente que ha sido diagnosticado en coma. ¿Y cuál es esa? Es la de diferenciar si la lesión es estructural, que podrá ser traumática o no traumática dependiendo del antecedente, y si no es estructural, el que en la tomografía no encontremos lesiones que sean compatibles con daño anatómico, hemorragias, edema, etc., pensar en causas de coma que son funcionales, metabólicas o tóxicas. Una tomografía sin ningún cambio, ¿a qué es lo que nos sugiere? A un coma metabólico. Y en las comas estructurales serán las lesiones que en práctica vamos a ver cuáles son las más frecuentes, los hematomas, el edema, que son daños que se van a ver en la tomografía. ¿Por qué es importante diferenciar al paciente en coma si es estructural o metabólico? Es porque la mayoría o una gran parte de los comas estructurales pueden requerir una conducta quirúrgica, mientras que los comas metabólicos no. Pero sí, esos pacientes que tengan algún tipo de hematoma, edema, que pueden requerir alguna intervención para resolver esa causa. Entonces, la tomografía es algo importante y nos sirve para diferenciar el tipo de coma al inicio de estos pacientes. Si hemos diferenciado las estructuras en las cuales se encuentra localizada el estado de conciencia, ahora vamos a utilizar estas estructuras para poder, para que podamos identificar las causas fisiopatológicas por las que un paciente está en coma. Sabemos hasta ahora que las causas de coma pueden ser lesiones estructurales, y las lesiones estructurales para producir coma tendrán que actuar en los dos componentes de la conciencia, que en este caso van a ser la corteza o la supercorteza y el tronco encefálico, o en ambas. En su mayoría es el compromiso de una en la otra, por eso es deterioro rostrocaudal. Podrá ser desde la corteza y eventualmente alterar al tronco. Entonces, hay lesiones estructurales que, si vemos dónde o cómo definimos la conciencia, pueden actuar en la corteza, o lesiones estructurales que pueden actuar en el tronco encefálico y que causan coma. Las causas metabólicas, funcionales, tóxicas, van a producir coma porque el compromiso que produce es en ambas estructuras, porque son causas sistémicas, ¿no? Funcionales y tóxicas. Tanto afectarán la corteza y su corteza como también el tronco encefálico. Dentro de las causas metabólicas que tal vez hasta ahora hemos visto, estará por ejemplo el shock, la hipotensión, produce coma, y el coma que produce es un coma metabólico, funcional. No va a haber una lesión estructural, y el compromiso será tanto en la corteza y su corteza como también en el tronco encefálico por la disminución de la penetración de tejidos. O las hiponatremias, ¿no? Hemos dicho que causan coma, o las hipernatremias, que van a causar el compromiso no solo de una estructura, sino de todo el sistema nervioso central.
Siendo muy minucioso, hay lesiones metabólicas que, si bien causan una lesión difusa del sistema nervioso central, pueden tener preferencia por algunas estructuras, pero al final la lesión va a ser difusa. La hipoxemia, la hipotensión, los trastornos electrolíticos, las acidosis, todas estas causas producen coma metabólico funcional, y la tomografía no vamos a identificar cambios. De las causas metabólicas creo que es sencillo, no vemos nada en la tomografía, y las causas que podemos identificar son de daño difuso, corteza y tronco. Pero en las causas estructurales podemos encontrar la combinación de ambas o solo en alguna de estas. Cuando el coma se produce por una lesión estructural que afecta la corteza y la subcorteza, la característica que tenemos que identificar es que sí va a haber un daño en la tomografía, que para producir coma y que sea el coma por un daño en la corteza, tiene que ser una lesión bilateral y extensa. Por lo que representa es que sean lesiones estructurales amplias, que deben comprometer ambos hemisferios y además deben ser extensas también, para que expliquen por qué el paciente puede estar en coma. Porque, ¿cómo podemos esto diferenciar? Por ejemplo, van a encontrar en algún momento pacientes con neurocistosis, y la neurocistosis se puede presentar en varias partes de la corteza. Si no es una lesión extensa y bilateral, no puede explicar que un paciente esté en coma, o que un paciente después de sufrir un accidente tenga contusiones, una contusión frontal que les decía, que justo recién he visto, una fractura. Por ejemplo, hay un señor que le explotó la llanta y lo expulsó, estaba consciente y fue al hospital universitario con 13, 14 de blanco, no está en coma, pero al hacer la tomografía tenía una fractura con hundimiento y una pequeña contusión hemorrágica a nivel frontal. ¿Hay una lesión extensa en la corteza? No, es una pequeña contusión, no es una causa que explique un coma. Y si este paciente estuviera en coma, ¿qué es lo que deberíamos pensar? Y ya les dije en la anterior clase, especialmente en los pacientes o en los accidentes, la mayoría de las veces ocurren con ingesta de bebidas alcohólicas, ¿no? Si el paciente ingresa en coma y si en la tomografía vemos una pequeña contusión frontal y no vemos más nada, ¿qué es lo que pensaríamos en estos pacientes? Que la causa estructural no explica por qué el paciente está en coma. Que el daño en la corteza es muy pequeño, ¿verdad? No es bilateral y es una contusión pequeña. Y que la posible causa del coma sería una causa metabólica, que puede ser la intoxicación alcohólica, ¿no? O alguna otra causa más, por ejemplo, hipoxemia, o está hipotenso, o está sangrando en algún lado. Entonces, las causas de coma estructural en la corteza deben ser bilaterales y deben ser extensas. Las causas que podamos identificar en el tronco encefálico, también creo que en la anterior clase hemos visto, pueden ser igual, hay un daño estructural, una lesión anatómica, puede haber una hemorragia, puede haber edema, puede haber isquemia. Las hemorragias van a ser hipertensas, la imagen así blanquita, y las isquemias serán hipodensas, imágenes más oscuras, similares al ictus raquídeo, un poco más intenso como está alrededor del tronco. Es una imagen oscura, bien intensa, en la medida en la que se cronifica la isquemia, es bien negrita. Estas lesiones estructurales pueden ocurrir en el tronco encefálico, dentro del tronco encefálico, o lesiones que son externas al tronco encefálico. De estas dos causas que causan coma por lesión del tronco encefálico, la causa más frecuente que les decía era la causa externa. ¿Qué causas externas podrían causar coma que estén dañando al tronco encefálico? Son las causas que comprimen o desplazan el tronco encefálico. La compresión puede ser por un lado, por desviar el tronco encefálico a un lado, o puede ser una compresión simétrica en sus caras laterales, y hacer una compresión que también explique por qué el paciente está en coma cuando hay una compresión externa del tronco encefálico. Y las causas internas, que son más raras, serán, por ejemplo, en este caso es una hemorragia, accidente cerebrovascular hemorrágico,
que está en un punto tan importante que sí va a producir coma en este paciente, pero va a ser muy chiquitito, que debe ser con una cucharilla o media cucharilla de sangre en el tronco encefálico. Entonces, a diferencia de la corteza, las lesiones pequeñas en el tronco encefálico sí pueden causar coma, y es por la integración de todas las vías que van a ir y van a subir también a la corteza cerebral. Entonces, las causas de coma, entonces, ¿cómo podemos diferenciar nuestras causas de coma? ¿O son metabólicas o son estructurales? Las causas metabólicas son diversas y se caracterizan porque en la tomografía al inicio no hay lesión. Y dentro de las causas metabólicas, todas las que podamos enumerar, se caracteriza porque el daño se produce en dónde? En la corteza y en el tronco. Es un daño difuso, funcional, las dos estructuras de la cabeza. Y en el caso de los comas estructurales, en la tomografía sí vamos a tener lesiones sugestivas. En este caso, hematomas, edema, que va a ser lo más frecuente. Y las causas de coma estructural se van a producir porque la corteza tiene alguna lesión que es grande, bilateral, extensa, o porque el tronco tiene una lesión externa que la comprime o la desplaza, o porque tiene el tronco una lesión interna. Todas estas causas estructurales van a ir juntas, la mayoría progresa de una hacia la otra, por eso hay el deterioro caudal que vamos a ver. Y vamos a ver estos comas estructurales en lesiones traumáticas o no traumáticas. En la parte de práctica es donde vemos las tomografías, pero al final lo que tenemos que identificar, porque el tronco encefálico es identificar, esos son los cortes más bajitos de una tomografía, y si pueden ver ahí está el tronco encefálico, alrededor están las cisternas, pérines encefálicas, y hacia atrás tenemos el cuarto ventrículo, cisternas y el cuarto ventrículo. ¿Esto qué es lo que refleja? Es que no hay una lesión que pueda estar comprimiendo o desplazando el tronco. Hay un espacio alrededor del tronco encefálico que en la tomografía, si nosotros hablamos de que hay algo que comprime, desplaza el tronco, no vamos a ver estas cisternas alrededor. Van a estar colapsadas o solo vamos a ver una parte de esas. O vamos a ver realmente el tronco que no está en la línea media y se está apretando a los lados. Cuando veamos si no es el tronco, veremos la corteza y subcorteza. Y en los cortes más altos, ¿qué es lo que vamos a ver en la corteza y subcorteza? Es primero la línea media, que mantenga la línea media, que no exista un desvío de la línea media, los ventrículos laterales que se mantengan a ambos lados de la línea media, los surcos que se ven en la periferia, la diferencia entre la sustancia gris y la sustancia blanca, que se ven como pequeñas digitaciones que van aquí. No sé si pueden ver, hay dos tonalidades de gris, que es la diferencia entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Los surcos, en la medida en la que un paciente sea joven, no se van a ver tanto como este paciente que debe ser joven, y que en una persona mayor sí, los surcos se van a ver más prominentes por la atrofia cerebral que van a ver más surquitos más evidentes. Entonces, en los cortes más altos, para ver si hay una lesión que sea extensa, que sea bilateral, lo primero que vamos a aprender a identificar es la línea media, los ventrículos laterales similares y a ambos lados, que los surcos estén íntegros en la periferia, la diferencia entre sustancia gris y la sustancia blanca. Eso es a grandes rasgos. Este es un corte de ambos pacientes, de ambos cortes. Que se nota que está patológico, ¿no? Si aquel era el corte más alto, vemos primero que si bien la línea media está en medio, no ven la línea media. Yo veo que sí está en medio, miren desde arriba. Y para todo aquí. ¿Sí? En los ventrículos, hay ventrículos laterales, no hay nada. Hay surcos, tampoco no hay surcos. ¿Hay diferencia entre sustancia gris y blanca? No, es todo gris. Esta es una imagen de un edema cerebral y es bilateral, es hemisféricos en los dos lados. Está muy intenso, ¿verdad? No hay surcos, está completamente comprimido. Está habiendo una gran presión intracerebral, lo que ha comprimido los surcos, los ventrículos han colapsado y se ha perdido esa diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca.
Y abajo, si es que este es corte inferior, ¿se nota el tronco? No, pues igual está todo gris. ¿Y las cisternas alrededor del tronco? No, tampoco. Este paciente está en coma. ¿Y cómo lo explicaríamos? Es un coma Estructural. porque ¿qué lesiones ha habido? Hay una lesión en la corteza que es extensa y además allá con el tronco ¿qué? Compresión del tronco encefálico. La compresión del tronco encefálico. Esa es la peor imagen que pueden ver, es un paciente con muerte cerebral y al final se va a fallecer. En este caso, este paciente es corte más bajo y el corte más alto. En el corte más alto, ¿hay alguna lesión que sea bilateral? ¿Hay alguna lesión primero? Sí. Sí. Es una imagen hipodensa y hiperdensa. Hiperdensa. Y esa manera de un lente biconvexo. ¿No? Entonces es un hematoma Extradural. extradural, epidural. Generalmente son de origen arterial. Sí, alguna lesión, está comprimiendo el hemisferio. Pero hasta este momento esa lesión no es extensa, ¿no? Hay más compromiso de un solo hemisferio. ¿Qué más se está produciendo en ese hemisferio? ¿Estás desviando la línea media? Sí. Aún los ventrículos se notan laterales, pero sí se ve desvío. Hay edema. Empecemos con la diferencia entre sustancia gris y blanca, ahora se mantiene. Los surcos sí se están borrando, sí hay edema. Pero en los cortes más bajos es no importa. ¿Cómo están los cortes más bajos? El tronco en el tronco. ¿Qué está pasando con el tronco? ¿Te está desviando? ¿Sí? ¿Notan que está a un lado el tronco? Y alrededor las cisternas. O sea, en un lado está un poco desviado, en el otro se ha comprimido. Este paciente, ¿cómo explicaría que esté en coma? Entrará tal vez con un grado 3, luego aparece 10, y luego lo vuelven a valorar y está 100. Le sacan la tomografía. ¿Qué tipo de coma? Estructural. Estructural. Debe ser un trauma. Estructural, trauma. ¿Por qué está en coma? Puede haber dos causas. ¿Cuáles dirían? ¿Por qué? Primero, ¿qué pasaría en la corteza o corteza? En la corteza es corteza. Unas lesiones extensas bilaterales. En este caso pasa un solo hemisferio. Pero está en coma ¿por qué? Por el tronco. Que se produce coma porque se desvía o se comprime o porque hay lesiones intensas. En este caso sería por la compresión del tronco encefálico hacia alguno de los del desvío del tronco encefálico hacia un lado. Entonces, esas van a ser nuestras causas de coma. Lesiones metabólicas que son difusas, funcionales, tóxicas, y las estructurales sí podemos identificar en la tomografía. Y cuando un paciente está en coma tenemos que diferenciar por qué está en coma. Su tronco debe estar alterado. Y si no es un tronco, veré su corteza. Si no hay una gran lesión, no debe ser coma estructural. Pienso en un coma metabólico. Buscaré otras causas, ¿no? Oxenia, trastornos electrolíticos. O pacientes a veces renales que de repente se caen y tienen una pequeña hemorragia y está en coma, pero es más por su falla renal y por lesión estructural. Nada, muy bien. ¿Cómo vamos a diferenciar a nuestros pacientes que están en coma si no tenemos una tomografía? Hay diferentes formas de poder identificarlas. Vamos a ir viendo en el transcurso de esto y mañana algunas de ellas, pero ahora vamos a ver que en emergencias podemos clasificar a nuestros pacientes en coma de tres tipos. El coma, que cuando sus compañeros me han dicho el déficit motor, que va a ser nuestra focalización. Cuando digamos focalización, vamos a hablar de la pérdida de la fuerza motora, que va a ser total o puede ser parcial, va a ser parece o flexible. Cuando alguien está focalizado es porque pierde la fuerza lateral de la mitad del cuerpo, solo la fuerza de una extremidad, que puede ser parece o puede ser flexible. Está focalizado, focalización motora. Y también pacientes con focalización neurológica, vamos a ver a los pacientes que tengan cambios pupilares.
El otro tipo de coma es el paciente en coma que no tenga signos de focalización neurológica, es decir, que no tiene déficit motor y tampoco cambios pupilares específicos. Y el último, más que todo para diferenciar dos patologías que son importantes, es el coma con signos meningos, que sería lo que en semiología es común, ¿no? Según esto, que nosotros podamos ver a un paciente en coma y que veamos a un paciente en coma que no tiene focalización, es decir, que ustedes le provocan dolor, tienen menos de 8 casos, y le provocan algún estímulo doloroso y ven que ambas manitos pueden mover, mantiene la fuerza motora en ambos lados, es un coma sin focalización, y lo que nos sugiere es que sea un paciente en coma no sin focalización. No hay foco. ¿Qué tipo de coma será? ¿Metabólico o estructural? Hay que disminuir. Coma sin signos de focalización. Está hiperuremia, cefalopatía. ¿Qué tipo de coma será? Metabólico. El que no tenga focalización, es decir, que pueda ejercer fuerza en las 4 extremidades, generalmente es un coma metabólico. En relación a las pupilas, no va a haber cambios pupilares, mantiene la fotorreactividad al evaluar el cosmos. Eso nos ayuda a pensar que un paciente está en coma metabólico. Y ahora, lo contrario será un paciente en coma estructural. Un coma en coma estructural, lo más probable es que ese paciente tenga déficit motor, se esté focalizado. Es decir, que está con rasgos menos de 8, ustedes le provocan dolor, solo pueden mover esta mitad del cuerpo. ¿Será metabólico? No, lo más probable es que sea estructural. Y creo que eso es lo que comúnmente nos enseñan, ¿no? Que cuando las embolias, por ejemplo, pasa cuando alguien le da una embolia, se paraliza la mitad del cuerpo o una extremidad, puede entrar en coma, ¿sí? Y ese coma será un coma estructural y se verá en la tomografía y clínicamente tendrá una focalización, un déficit motor, una focalización neuronal. Entonces va a haber déficit motor y también puede haber cambios pupilares, y los cambios pupilares están relacionados a la posición primaria de la mirada, que se ve específicamente en los accidentes cerebrovasculares, que es mirar el lado de la lesión. Si podrán ver a un paciente que le estimulan y solo puede mover esta mitad del cuerpo, está paralizado al lado derecho, y además abren los ojitos y miran o ven que la mirada primaria está desviando la mirada, en este caso al lado. ¿Cuál sería el lado de la lesión? Si la mitad derecha no puede mover. Izquierda. Entonces tendría que desviar la mirada al lado izquierdo. Mira el lado de su lesión. Si hay un infarto al lado izquierdo, la mitad derecha está hacia el lado correcto. Entonces desviar la mirada en los pacientes con cáncer de igual isquémicos. Y el otro, el cambio pupilar característico que se va a considerar igual una focalización en la anisocoria. La anisocoria sería entonces, ¿qué sería la anisocoria? Estructural, sí, ¿cómo se ve la anisocoria? Las pupilas, tamaño. Cuando una pupila es más grande que la otra. ¿Qué nos sugiere? ¿Coma metabólico o estructural? Estructural. Hay algo que está pasando. ¿Y qué es lo que generalmente ocurre? ¿Por qué se produce la anisocoria? Una compresión. ¿De quién? Tercer parte. Del tercer parte. ¿Del lado de la midriasis o del otro lado? Del otro lado. Sí. Del otro lado. El del lado de la midriasis. Entonces el tercer parte va a salir y el que esté comprimiendo la midriasis, porque va a predominar el simpático y va a producir midriasis. Entonces la anisocoria me habla de lesiones estructurales en ese lado de la lesión. Tercer parte. Bueno, es una forma de que tal vez antes de la tomografía podamos identificar a nuestros pacientes que están en coma. Entonces, el paciente que está en coma y no tiene déficit motor y sus pupilas están todavía retroactivas, es un coma metabólico. Y si ven a un paciente que está en coma y no puede mover la mitad del cuerpo, ven una pupila más grande que la otra, es un coma estructural. Entonces, tendremos que hacer la tomografía, ya sabemos
qué es lo que podemos encontrar, qué es lo que vamos a identificar en estos pacientes. ¿Listo? Sí, pero los gases metabólicos igual. Y dependiendo del nivel de anestesia que se utilicen, igual mantienen las otras propiedades. ¿Qué no? Así, no lo he visto. Las reaccionadas. Yo creo que tal vez para la vía aérea, tal vez no has despertado muy bien y mejor, pero sí, para mantener la vía aérea primero generalmente tal vez todavía se quedó dormido. ¿Por qué te intubaron? Sí, bueno, ahora pues sigamos en esta parte de bueno, antes de una vez de que hemos diagnosticado a nuestro paciente en coma, hemos dicho que lo que es importante es sacar nuestra tomografía, porque eso nos ayuda a diferenciar si el coma es metabólico o es estructural. Y en la clínica también algo podemos ver. Luego, pero antes que la tomografía hay algo más importante que debemos hacer en un paciente que esté en coma, que es ya hemos hecho el Glasgow, está en coma, 7 de Glasgow, es un coma y está focalizado a los pobres, es un coma estructural. Hay que hacerle tomo, pero antes de hacerle la tomo, ¿qué es más importante? ¿Sí está en coma? Es un procedimiento. No, los laboratorios particulares. La intubación en la otra. ¿Por qué es importante intubar al paciente que está en coma? Estamos hablando de que este paciente en coma puede empeorar. Sí, y lo peor que va a pasar es que no, al final, sí, pero lo peor que es que va a estar muerte cerebral, que va a ser al final de su progresión. En este camino en el que progresa, si viene un paciente con Glasgow de 8, muy probablemente les quede la duda de intubar, porque siempre uno, cuando vean un paciente con Glasgow de 8, van a ver que localiza el dolor, se queja, se mueve, no abre los ojos, está en coma, pero uno duda de su intubación. Incluso la misma familia, si le dicen no vamos a intubar, está respirando bien, se mueve, te hacen dudar. ¿Por qué intubamos a estos pacientes? Es para prevenir el daño que se puede producir, porque este paciente en coma puede entrar en un deterioro rostrocaudal, puede empeorar y puede llegar hasta la muerte cerebral. En este deterioro rostrocaudal, como han visto en el Glasgow, va de 8 hasta 3, va a empeorar también varias cosas. Y dentro de esas cosas está lo que vamos a ver en el deterioro rostrocaudal, es el patrón respiratorio y los pares craneales. ¿Ustedes creen que al inicio cualquier lesión neurológica generalmente empieza con un patrón respiratorio que es una hiperventilación neurogénica? Está respirando rápido. ¿Creen que eso se va a mantener igual hasta llegar al Glasgow 3? No, va a variar. Y al final lo que va a predominar es que sea una respiración caótica, que tenga pausas, que sea lenta, que sea superficial. Y eso puede ser contraproducente para un paciente que está en coma. Sí, sí, porque no va a oxigenar, no va a eliminar dióxido de carbono, porque no va a poder respirar bien. Y si los vasos craneales se afectan, no va a haber reflejos, ¿verdad? ¿Y qué reflejos progresa? ¿Qué riesgo va a haber? Si no hay reflejos, son reflejos también de protección, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede pasar con ese paciente que está en coma y va progresando y no lo hemos intubado? Es el broncoaspirina, porque tiene sus reflejos de protección. La intubación se hace a todos los pacientes que estén con Glasgow igual o menor a 8. No tal vez con un 5 no lo van a ayudar porque está muy mal, pero con un 8 sí, porque se mueve e incluso para querer intubarlo va a querer se va a defender. El riesgo es de que progrese la lesión y vaya cambiando la forma en la que respira, ventila, oxigena y los reflejos de protección se vayan. Que la intubación endotraqueal de estos pacientes se realiza para
Primero, garantizar la oxigenación, porque ustedes con el intubado, ustedes van a ver cuánto respiro, que sature bien. Además, les va a servir para garantizar la oxigenación, es darle oxígeno, y el otro es garantizar la ventilación, que va a ser con qué frecuencia yo le voy a ventilar. Si se empeora, si se deteriora y empieza a bajar su frecuencia respiratoria, ustedes van a regular, si tienen, serán 20, 30 por minuto o menos, ¿no? Regulamos su ventilación y los volúmenes también, ¿no? Una buceada son 500 cc. Yo regulo volúmenes, regulo frecuencias, doy oxígeno y además al estar intubado evito que si vomita ese paciente se desasfixie porque pierda sus reflejos. Todo paciente con Glasgow igual o menor a 8 se va a intubar. Y si no pueden intubarlo, pues, pero saben qué cosas pueden empeorar y qué cosas hay que prevenir. Entonces tendremos que tener una fuente de oxígeno, porque sé que puede empeorar y si no tengo que dar oxígeno si empieza a respirar superficial, respirar lento. Tengo que tener algo para evitar que si vomita pueda broncoaspirar, ¿no? Un equipo de aspiración, incluso hasta jeringas grandes se utilizan para aspirar si fuera necesario. Una cánula de mayo para evitar que pueda aspirar mejor. Luego, ¿qué más? O hasta llevar un ambú, porque si no lo intubamos igual con un ambú, ¿pueden ustedes regular la ventilación? Sí, sí pueden, y pueden ir ustedes con cada respiración del paciente y darle un poquito más para que ventile mejor, ¿no? Pero lo mejor será intubar al paciente. Pero como les digo, un 8 es a veces difícil, porque uno dice, ¿por qué lo pueden intubar? Da miedo que la conducta no sea la mejor. Pero en este caso es la prevención, que empeore ese paciente y que si lo están trayendo de algún lado lejano, usted con 8 aparezca con 5 llegando y que se broncoaspire, la hipoxia y va a empeorar la vez. Algo que siempre comento es de alguna vez, hace mucho tiempo, serán unos 6 años, cuando bajé a ver a un paciente de emergencias, me acuerdo que había un señor que roncaba y era en una de esas camillas de este lado. Si han visto el Santa al fondo, es donde ponen una aquí. Entrando de este lado, y enfermería, esta camita de este lado. Y estaba ahí, yo escuché roncar y pues bajamos a ver a otro paciente, pero él estaba roncando. Me acuerdo que había varias personas de su familia que estaban de luto y todos estaban afuera. Y acabamos la interconsulta y de repente ya no lo escuchamos roncar. Y ni siquiera le pusieron vida. Y cuando ya estaban llegando por la historia, no sé qué, vi y lo estaban reanimando. Y al final el paciente falleció. ¿Qué ha pasado con ese paciente? Posiblemente a broncoaspiración. Un coma metabólico puede progresar hasta eso, sí. Una intoxicación alcohólica puede progresar hasta un coma profundo, que pierda su reflejo de protección, no oxígeno, no ventile, que se pueda morir. Entonces, a partir de eso, creo que es más común. Van a ver que en terapia intensiva hay personas que los encuentran en la calle y están en coma, son borrachitos que están en coma. A esos borrachitos se los intuba igual. O dejamos que se recupere. Entubar. Sí, se los intuba. Normalmente. Y es posible que pasen de terapia una noche hasta recuperar y luego los extuban. Pero ¿cuál es el riesgo? Es evitar la progresión de esa lesión. Todo paciente con Glasgow igual a tener 8 intuben, ¿no? Si pueden. Si no, hay que estar previniendo estas cosas, ¿no? Que haya hipoxemia, que no pueda respirar, que se deteriore más. Siempre hay que estar controlando lo que ahorita vamos a ver en el interior rostrocaudal. Cuando ya diagnosticamos coma, debemos ver si es que este paciente en coma va a muerte encefálica, es lo que vamos a ver en el interior rostrocaudal. Vamos a quedar aquí para que mañana hagamos esta partita del interior rostrocaudal en estos pacientes.